en matemática de primer año, continuando con el estudio de la geometría, vamos a estudiar hoy triángulo. Triángulo es toda figura geométrica plana delimitada por tres segmentos que se intersectan mutuamente. Aquí tenemos un triángulo y vemos su figura. Veamos algunos de sus elementos. Primero, lados. Son los segmentos que forman al triángulo. Por ejemplo, el segmento AB, el segmento BC y el segmento CA. Vértice. Son los puntos de intersección de dos lados. Por ejemplo, el punto A se llama vértice, el punto B minúscula es vértice y el punto C minúscula sería los vértices. Vamos a ver lo que es un ángulo. Ángulos son las aberturas formadas por los segmentos que tienen un punto en común llamado vértice. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo A que lo hemos denotado con letra mayúscula. A mayúscula, B mayúscula es otro ángulo y C mayúscula sería otro ángulo. Entonces tenemos lo que son ángulos. Para medir esos ángulos tenemos nosotros una medida. Esa medida para medir ángulos que llamaremos grado, siendo grado es cada una de las 360 partes iguales en que se divide una circunferencia y se denota con el símbolo 1 y este se escrito aquí en la parte superior derecha. Entonces, una circunferencia se ha dividido en 360 partes. Cada una de esas partes es la que recibe el nombre de grado. Veamos alguna equivalencia que en algún momento más adelante vamos a utilizar. Sabemos que un grado equivale a 60 minutos. Este símbolo lo leemos minuto, 60 minutos. Pero un minuto tiene 60 segundos. Estos dos apóstrofes se leen como segundos. Y un grado, por lo tanto, un grado tiene 3600 segundos. Vamos de una vez a resolver algunos triángulos. Propiedades de los triángulos. En todo triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 360 grados. Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. La suma de los ángulos internos nos va a dar 180 grados. Aquí hay un error. Esto es 180 grados. 180 grados. Bien, otro concepto. En todo triángulo, un ángulo externo. El ángulo X es un ángulo externo, un ángulo que está fuera del triángulo. En todo triángulo, un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. Esto significa que este ángulo X es la suma del ángulo A más el ángulo B. Por favor, aquí ustedes pueden corregir en su casa. Yo aquí no lo puedo hacer en este momento. Aquí sería 180 grados. Bien, otra de las características de los triángulos sería el siguiente. Un triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo posee un ángulo que mide 90 grados. Eso es lo que se llama un ángulo recto. Un ángulo recto es porque mide 90 grados. En matemática, esos 90 grados nosotros los señalamos con este cuadrito. Este cuadrito que tenemos aquí significa que ese ángulo mide 90 grados. Si nosotros combinamos esta propiedad con la anterior, tendríamos que el ángulo A más el ángulo B más 90 grados, la suma de los ángulos internos nos va a dar 180 grados. Repito, este ángulo vale 90 grados y se representa con ese cuadrito. Otra propiedad muy importante es la de un triángulo equilátero. Un triángulo es equilátero si sus tres lados son iguales. También sus tres ángulos son iguales y cada uno de ellos va a medir 60 grados en los triángulos equiláteros. En un triángulo isósceles, además de tener dos lados iguales, también los ángulos opuestos a esos lados son iguales. Por ejemplo, aquí te estoy indicando el lado AC es igual al lado BC. Estos dos lados son iguales. Entonces, los dos ángulos de la base también son iguales. Aquí te lo indico. El lado AC igual a BC. También el ángulo A es igual al ángulo en C. Vamos ahora a resolver algunos problemitas. Hallar el valor del ángulo X en el siguiente gráfico. Te doy este gráfico y ahí te estoy señalando el ángulo X, el ángulo de 75 grados y el ángulo de 63 grados. De acuerdo a lo que te dije anteriormente, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, 63 grados más 75 grados más X es igual a 180 grados.
Aquí se nos presenta a nosotros una ecuación que debemos resolver. En el primer miembro tenemos 63 más 75 nos daría 138 grados, más x igual a 180. Si yo despejo x, el 180 no se mueve y el 135 que está aquí positivo pasa al segundo miembro negativo. Si nosotros efectuamos esa resta, me quedaría que el ángulo x vale 42 grados. Veamos ahora un segundo ejemplo, calcular la medida del ángulo x. Pero en este caso te estoy dando un triángulo rectángulo. ¿Qué sabemos de este triángulo rectángulo? Si nosotros sumamos el ángulo x más 66 grados más 90 grados, la suma de ellos nos tiene que dar 180 grados. Y de aquí en adelante resolvemos esa ecuación. La x se conserva y sumamos 66 grados más 90 nos daría 156 grados, e igual a 180 grados. Si yo despejo la x, es decir, la dejo sola, el 180 no se mueve, queda con su signo, y el 156 que está positivo pasa al segundo miembro negativo. Si nosotros efectuamos esa diferencia, nos va a quedar que el ángulo x mide 24 grados. Vamos ahora a resolver este tipo de triángulo. Me dice hallar el valor de los ángulos internos del triángulo, sabiendo que el ángulo A mide x más 12 grados, el ángulo B mide x más 9 grados y el ángulo C mide x más 15 grados. Comenzamos. Solución. Nosotros sabemos que en todo triángulo la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. Y aquí lo tenemos. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, 180 grados. Y ahora lo que hacemos sería sustituir. Me dijeron que el ángulo A mide x más 12 grados, más el ángulo B que me dijeron que valía x más 9 grados, y el ángulo C mide x más 15 grados. Y todo eso va a ser igual a 180 grados. De aquí en adelante sería entonces resolver esta ecuación. Vamos a agrupar esta x más esta otra x, nos daría 3x. Si yo sumo 12 grados más 9 grados más 15 grados, la suma de ellos tres me va a dar 36 grados y todo eso está en el primer miembro. Va a ser igual a 180 grados. Si yo dejo la incógnita en el primer miembro, 3x igual, 180 queda con su signo y el 36 que está positivo pasa a negativo. Nos quedaría 3x igual 180 grados menos 36 grados. Si yo efectúo la diferencia en el segundo miembro, quedaría 3x igual 144 grados. Pero como yo voy a buscar el valor de x, este 3 que está multiplicando pasa al segundo miembro dividiendo y nos quedaría x igual 143 grados entre 3 nos va a dar que equivale a 48 grados. Hemos calculado el valor de x que es de 48 grados, pero la pregunta original de nosotros decía calcular el valor de todos los ángulos A, B y C. Lo que hacemos ahora es sustituir el ángulo A. El ángulo A me dijeron que valía x más 12 grados, pero como ya yo sé cuánto vale x, ahora lo sustituyo. El ángulo A es igual a 48 grados, que es el valor de x más 12, y si sumamos, A vale 60 grados. Para el ángulo en B, me dijeron que B valía x más 9 grados, por lo tanto el ángulo B sería 48 más 9, y si nosotros sumamos me quedaría que el ángulo B vale 57 grados. Para el ángulo C, me dijeron que el ángulo C valía x más 15 grados, al sustituir me quedaría el ángulo C igual a 48, que es el valor de x, más 15. Si efectuamos esa suma nos quedaría que el ángulo en C vale 63 grados. Bien, veamos ahora un ángulo externo. Calcular la medida del ángulo externo x en el siguiente gráfico. Me dan este gráfico, los ángulos internos señalados serían 52 grados, 63 grados. Y el ángulo externo sería el ángulo x más 32 grados. Nos van a buscar cuánto vale ese ángulo x. Entonces, lo que sabemos que la suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo. Vamos a plantear esa ecuación. También las ecuaciones son simétricas. Eso quiere decir que se puede leer en sentido contrario. Yo te dije, la suma de los ángulos internos es igual al ángulo externo.
También podemos decir un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos que no están al lado de él. Entonces quedaría el ángulo externo x más 32 igual 63 grados más 52. Vamos a resolver esta ecuación. Dejamos la x en el primer miembro. El 63 queda con su signo y el 52 queda con su signo porque no han cambiado de miembro. Y este 32 que está positivo pasa al segundo miembro negativo. Si nosotros efectuamos entonces la suma de los positivos, x igual 63 y 52 daría 115. Le vamos a restar 32 grados. Si nosotros efectuamos esa resta, me quedaría que el ángulo x vale 83 grados. Bien, vamos ahora a calcular la medida de otro ángulo externo. Aquí me dicen calcular la medida del ángulo externo x. ¿Qué sabemos? La suma de los dos ángulos internos que no están al lado del ángulo externo es igual a 112 grados. Nos quedaría el ángulo x más el ángulo x más 15 grados tiene que ser igual al ángulo externo, 112 grados. Si dejamos las incógnitas en el primer miembro, me quedaría el ángulo x más el ángulo x igual 112 grados no se mueve, queda con su signo, y el 15 que está positivo pasa al segundo miembro negativo. Si agrupamos, en el primer miembro tenemos una suma 2x, mientras que en el segundo miembro hay una resta, la efectuamos 97 grados. Sabemos que 2x vale 97 grados, pero a mí me interesa es buscar el valor de una sola. El 97 no se mueve y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Si efectuamos la división, me quedaría que el ángulo x vale 48 grados y medio, 48,5 grados. Vamos ahora a hacer un ejercicio combinado donde tenemos que buscar el ángulo interno y también vamos a trabajar con el ángulo externo. Calcular la medida de los ángulos x, y en el siguiente gráfico, sabiendo que el ángulo A vale x más 5, el ángulo B vale x más 18, el ángulo C es y. ¿Qué sabemos? Y el ángulo externo vale 156 grados. ¿Qué es lo que ya nosotros debemos dominar? Que la suma de los dos ángulos internos es igual al ángulo externo. Entonces, podríamos plantear el ángulo A más el ángulo B es igual a 156 grados. El ángulo A más B igual a 156. Pero ahora sustituimos. El ángulo A vale x más 15 grados. El ángulo B vale x más 18 grados. Eso va a ser igual a 156 grados. Dejamos en el primer miembro las x más x, y en el segundo miembro los términos independientes. El 156 no se mueve, queda con su signo. El 18 pasa al segundo miembro negativo, al igual que el 15, que está positivo, pasa al segundo miembro negativo. Vamos a agrupar en ambos miembros. Una x más una x serían 2x. En el segundo miembro positivo tenemos 156, mientras que los negativos serían 18 y 15 serían 33. Terminamos de efectuar esa resta en el segundo miembro y quedaría 2x se queda igual a 123. 2x vale 123, pero quiero buscar el valor de una sola x. Este 2 que multiplica la x pasa dividiendo. Y si nosotros efectuamos esa división, me quedaría que x vale 61 grados y medio. Ese es el valor del ángulo x. Pero a mí me interesa buscar el valor del ángulo A. Lo que hacemos es sustituir como lo hicimos en el ejemplo anterior. El ángulo A es 61 grados y medio más 5 grados. Al efectuar esa suma me quedaría que el ángulo A vale 66,5 grados. Para el ángulo B, me dijeron que el ángulo B valía x más 18 grados. Sustituyo el valor de x por el valor encontrado y quedaría el ángulo B es igual 61 grados y medio más 18. Si efectuamos esa suma me quedaría que el ángulo B vale 79,5 grados, es decir, 79 grados y medio. Ya nosotros sabemos cuánto vale el ángulo A y cuánto vale el ángulo B. Faltaría entonces buscar el ángulo en C, es decir, el ángulo Y. Sabemos que la suma del ángulo A, como es interno, más el ángulo B más el ángulo C, me tiene que dar 180 grados.
Si nosotros efectuamos la sustitución del A por su valor y el B por su valor, quedaría 66,5 grados más 79,5 grados más el ángulo C, igual 180. Dejamos la incógnita en el primer miembro, es decir, el ángulo C. 180 grados no se mueve, queda con su signo. El 66 grados que está positivo pasa a negativo y el 79 grados que está positivo pasa a negativo. Si nosotros efectuamos la suma algebraica de todos esos ángulos en el segundo miembro, me quedaría que el ángulo C mide 34 grados. Bien, con este audio espero que no tengan ninguna dificultad en poder resolver los ejercicios que te he propuesto. Bien, nos vemos en la próxima actividad.